¿Cuántas veces has intentado orar y has sentido que tus palabras simplemente rebotan en el techo, que no llegan a ningún lado, que estás hablando solo, que quizás Dios está ocupado con otros, o que tú no eres suficientemente bueno para que Él te escuche? Y entonces dejas de intentarlo. O peor aún, sigues orando de manera mecánica, como un robot repitiendo palabras que ya no significan nada, cumpliendo un ritual que hace mucho tiempo dejó de sentirse vivo. Hoy quiero hablarte de algo que ha destruido la vida de oración de miles de creyentes maduros, personas que llevan años en la fe, que han leído la Biblia de cabo a rabo, que saben los versículos de memoria. No es la falta de tiempo, no es la falta de vocabulario espiritual, no es que Dios no quiera escucharte, es que nadie te ha enseñado con honestidad cómo hablarle realmente a Él. Y eso tiene que cambiar hoy. Pero, ¿y si te dijera que Jesús mismo, antes de irse al cielo, dejó una clave que lo cambia todo? Es necesario orar siempre y no desmayar. Lucas 18:1. No desmayar. Eso significa que Dios sabe perfectamente que hay momentos en que tú sientes exactamente lo que acabas de escuchar. Ese agotamiento espiritual, esa duda silenciosa, ese silencio de Dios que duele más que cualquier rechazo humano. Y aún así te dice, no pares, no te rindas, no cierres esa puerta. Lo que más anhela tu corazón en este momento no es simplemente que Dios te escuche, es saber con certeza absoluta que cuando abras tu boca, Él está del otro lado esperándote, que no estás hablando al vacío, que esa conversación es real. Y ese es exactamente el propósito de este mensaje, darte las herramientas concretas para que tu oración deje de ser una rutina vacía y religiosa, y se convierta en una conversación profunda, auténtica y transformadora con el Dios vivo. Porque lo que a ti te está pasando en la oración, también le pasó a alguien en las páginas de la Biblia. Y Dios lo incluyó en las Escrituras precisamente para que tú lo leyeras hoy. Imagina a una mujer que lleva meses, quizás años, presentándose ante el mismo juez. Sola, sin abogado, sin influencias políticas, sin dinero para sobornar a nadie. Solo con su causa justa y una determinación que ningún rechazo podía apagar. Cada día que ella llegaba, el juez la ignoraba. Cada mañana que ella volvía, la indiferencia era la misma. Su clamor era real. Su necesidad era urgente. Su situación era desesperada. Sin embargo, ella no abandonaba ese lugar, porque sabía algo que nosotros muchas veces olvidamos en nuestras propias batallas espirituales, que cuando la causa es verdadera, aunque el resultado tarde, la persistencia no es obstinación, es fe con piernas. Un día, ese juez, que según las propias palabras de Jesús ni temía a Dios ni respetaba a los hombres, finalmente cedió. No por compasión, no porque encontró a Dios en una noche, sino porque esta mujer fue más constante que su propia indiferencia. Y Jesús cierra esta historia con una pregunta que debería sacudirte hasta los huesos. Si un juez injusto, corrupto e indiferente cede ante la persistencia de una viuda sin recursos, ¿cuánto más lo hará tu Padre Celestial, que te ama con amor eterno, que conoce tu nombre, que contó los cabellos de tu cabeza? Esta mujer es conocida como la viuda persistente, y su historia no está en la Biblia para que simplemente admires su valentía. Está ahí para que entiendas que la oración que mueve el cielo no es la más elocuente, ni la más larga, ni la más perfecta en su vocabulario. Es la más constante, la que no se rinde aunque el cielo parezca de bronce. Antes de continuar, si este mensaje ya empezó a hablarte al corazón, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video, y escribe ahora mismo en la sección de comentarios la siguiente frase: Señor, enséñame a orar sin desmayar. No la guardes para ti. Declárale a Dios a través de ese comentario lo que tu corazón está pidiendo. Hay algo poderoso en confesar con tu boca lo que tu interior necesita. Y dime también desde qué ciudad o país me estás viendo hoy, porque me gustaría saber hasta dónde está llegando este mensaje. Quédate hasta el final de este video, porque en algún punto de lo que viene puede estar la llave exacta que necesitas para desbloquear una dimensión de oración que nunca antes has experimentado en tu vida. Lo que viene no es solo información, es una transformación. Prepárate, porque Dios te mostrará hoy que la oración no es un protocolo religioso,
Es una puerta, y esa puerta lleva directo a su presencia. 1. El juez injusto y la persistencia que dobla el cielo. Quiero que te quedes con una imagen grabada en tu mente antes de que sigas escuchando. Una sala de tribunal. Un juez poderoso, arrogante, que se sienta en su trono de autoridad y mira con desprecio a quienes vienen a pedirle justicia. Y frente a él, una mujer sola, sin recursos, sin nadie que la represente, sin influencia social, sin nada más que la verdad de su causa y el fuego en su pecho que ningún rechazo podía apagar. Esta es la parábola que Jesús eligió para enseñar sobre la oración, y necesito que entiendas algo fundamental antes de que avancemos. Jesús no contó esta historia porque Dios sea como el juez injusto. La contó usando una lógica que los rabinos llamaban argumento del menor al mayor. Si incluso alguien sin misericordia, sin temor a Dios, sin amor por las personas, cede ante la persistencia, cuánto más lo hará aquel que te creó, que te conoce por nombre, que te amó antes de que nacieras, que dio a su Hijo único por tu causa. Pero hay algo que esta parábola te está diciendo sobre tu vida de oración, que probablemente nadie te ha dicho con esta claridad, y necesito que te sientes bien, porque esto puede cambiar todo lo que creías saber sobre cómo hablar con Dios. El primer error gravísimo que comete el creyente maduro en la oración es que ora con una mentalidad de resultado inmediato. Vivimos en una cultura de gratificación instantánea. Pides un taxi por una aplicación y llega en 4 minutos. Pides comida y llega en 30. Buscas información y la tienes en segundos. Y sin darte cuenta, has trasladado esa misma expectativa a tu relación con Dios. Oras hoy, esperas la respuesta mañana. Si pasaron 3 días y no pasó nada, comienzas a dudar. Si pasó una semana sin respuesta visible, empiezas a preguntarte si Dios te escuchó. Si pasó un mes, quizás ya ni estás orando por lo mismo. Y aquí está la trampa mortal. No es que Dios no te haya escuchado, es que abandonaste la oración justo antes de que la respuesta llegara. La viuda de esta parábola no tenía garantías. No tenía una promesa escrita del juez. No tenía evidencia de que algo estaba cambiando. Cada día que ella volvía era un acto de fe pura, sin señales, sin confirmaciones, sin sentimientos especiales. Solo la certeza de que su causa era justa y que la persistencia eventualmente rompería la resistencia. Y eso, hermano, es exactamente lo que Dios está esperando de ti en esta temporada. Quiero que abras tu Biblia en Daniel capítulo 10. Aquí hay una revelación que te va a sacudir. Daniel oró durante 21 días. Ayunó, se postró, clamó a Dios. Y aparentemente no pasó nada. Nada visible. Nada audible. Nada que pudiera confirmarle que su oración estaba siendo escuchada. 21 días de silencio. Pero en el día 21, el ángel de Dios llega y le dice algo que debería quitarte el sueño esta noche. Desde el primer día que pusiste tu corazón para entender y para humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras. ¿Lo captas? Desde el primer día. La respuesta salió el primer día que Daniel oró. Pero hubo una batalla en los cielos que retrasó la entrega. Y si Daniel hubiera parado en el día 3, en el día 7, en el día 15, jamás habría sabido que su respuesta estaba en camino. ¿Cuántas respuestas tuyas están en camino ahora mismo y tú ya dejaste de orar? Esto me confronta profundamente porque yo mismo he caído en esta trampa. He orado por algo con intensidad durante días, y cuando no vi nada, comencé a racionalizar. Quizás no es la voluntad de Dios, quizás me equivoqué al pedirlo, quizás no tengo suficiente fe. Y lo que en realidad estaba haciendo era buscar excusas teológicas para justificar mi rendición. Porque es más cómodo decir, no es la voluntad de Dios, que reconocer que simplemente me cansé de esperar. Pero hay algo más en esta parábola que necesita corrección directa en tu vida, y lo voy a decir con amor pero sin rodeos. Muchos de ustedes han dejado de orar por cosas específicas porque creen que orar persistentemente por lo mismo es falta de fe. Han escuchado que si tienes fe, oras una sola vez y listo, sueltas el resultado a Dios. Y eso suena muy espiritual. Pero no es lo que Jesús enseñó. Jesús no dijo, ora una vez con fe y descansa. Jesús dijo, es necesario orar siempre y no desmayar.
Siempre. No una vez, no dos veces, siempre. La persistencia en la oración no es falta de fe. La persistencia en la oración es la expresión más alta de la fe. Porque seguir orando cuando no ves nada significa que confías más en la fidelidad de Dios que en la evidencia de tus circunstancias. Ahora déjame darte un mapa práctico para que esto cambie en tu vida desde hoy mismo. Primero, identifica las peticiones que has abandonado. Tómate hoy un momento a solas con Dios y recuerda por qué dejaste de orar por esas cosas. ¿Fue porque recibiste respuesta? ¿O fue porque te cansaste? Si fue lo segundo, esa petición necesita volver a tu altar. Segundo, establece un tiempo diario específico de oración, no cuando sientas ganas. La viuda no esperaba tener ganas de ir al tribunal. Ella iba. La disciplina de la oración va antes que el sentimiento de la oración. Cuando conviertes la oración en un hábito de voluntad, los sentimientos se alinean después. Tercero, lleva un registro de tus oraciones. Esto puede sonar muy sencillo, pero tiene un poder transformador enorme. Cuando escribes la fecha en que comenzaste a orar por algo y luego un día registras la respuesta de Dios, tu fe se fortalece de una manera que ningún sermón puede lograr, porque tienes evidencia personal de la fidelidad de Dios. Cuarto, aprende a distinguir entre la demora de Dios y el silencio de Dios. La demora significa que la respuesta está en proceso. El silencio aparente no es señal de ausencia. Así como una madre que trabaja en la cocina no abandona a su hijo porque no está en la misma habitación, Dios trabaja en tu situación aun cuando tú no puedes verlo ni escucharlo. Quinto, nunca ores movido únicamente por la desesperación. La viuda no oraba desesperada, oraba con convicción de que su causa era justa. Cuando oras desde la desesperación solamente, tu oración está controlada por el miedo. Pero cuando oras desde la convicción de que Dios es fiel y que su palabra es verdadera, tu oración está controlada por la fe. Y esa es la oración que mueve montañas. Escríbeme en los comentarios ahora mismo. ¿Cuántos días llevas orando por algo sin ver respuesta? Escribe el número, solo el número. Quiero que veas cuántos creyentes están en la misma batalla que tú, y juntos le creamos a Dios. 2. El tabernáculo. La anatomía de una oración que llega hasta Dios. Si alguna vez has caminado por una catedral antigua, sabes que no entras corriendo. Hay algo en la arquitectura misma que te obliga a disminuir el paso, a bajar la voz, a tomar conciencia de que estás entrando a un lugar diferente. Pues bien, el tabernáculo que Dios le ordenó construir a Moisés en el desierto no era solo un edificio religioso, era un mapa. Era la ilustración visual más poderosa que Dios ha dado jamás sobre cómo un ser humano se acerca a su presencia. Y dentro de ese mapa hay una enseñanza sobre la oración que la mayoría de los creyentes de hoy nunca ha recibido. El tabernáculo tenía 3 zonas progresivas: el atrio exterior, el lugar santo y el lugar santísimo. Y cada zona tenía una función, una condición de acceso y una transformación que producía en quien la atravesaba. Esto no es arquitectura religiosa. Esto es el camino de la oración. El atrio exterior era el primer espacio. Era abierto. Cualquier israelita podía entrar. Pero para avanzar, tenía que detenerse en 2 lugares: el altar del holocausto y la fuente de agua. El altar era el lugar del sacrificio, del arrepentimiento, de la entrega total. La fuente era el lugar de la purificación, del lavamiento, de dejar atrás lo que no correspondía a la presencia de Dios. Hermano o hermana, quiero decirte algo que puede ser incómodo, pero que necesitas escuchar. Una de las razones por las que tu oración no avanza es porque estás intentando llegar a la presencia de Dios sin pasar por el altar. Estás tratando de ir directo al lugar santísimo, directo a pedirle cosas a Dios, sin detenerte a reconocer quién eres tú frente a quién es Él. Sin arrepentimiento, sin rendición, sin ese momento de vulnerabilidad radical en el que dices: Señor, antes de pedirte algo, necesito reconocer lo que hay en mí que no te agrada. El Salmo 66:18 dice algo que muchos han leído, pero pocos han aplicado. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. No es que Dios sea caprichoso,
es que hay un principio espiritual inquebrantable. El pecado no confesado crea interferencia en la frecuencia de la oración, como una señal de radio que no puede transmitirse limpiamente porque hay ruido en la señal. Tu oración no puede alcanzar su potencial pleno cuando hay cosas en tu vida que no has puesto sobre el altar. Entonces el primer paso práctico en la anatomía de una oración que llega hasta Dios es comenzar siempre con el altar. No con tu lista de peticiones, no con tus urgencias del día, con el altar. Con un momento de silencio honesto ante Dios donde le preguntas, Señor, ¿hay algo en mí que necesita corrección antes de que yo abra mi boca para pedirte? El segundo espacio era el lugar santo. Aquí solo podían entrar los sacerdotes, y dentro había 3 elementos específicos: el candelabro de 7 brazos, la mesa del pan de la proposición y el altar del incienso. El candelabro representaba la palabra de Dios iluminando. La mesa del pan representaba la comunión y la dependencia. El altar del incienso representaba la oración que sube ante Dios como fragancia. Fíjate en el orden. Primero la luz de la palabra, luego la mesa de la comunión, y solo después el altar del incienso, la oración. Esto no es casualidad. Esto es instrucción divina sobre el orden correcto de acercarse a Dios. Una oración que no está precedida por la palabra de Dios es una oración que no sabe exactamente qué está pidiendo, porque es la palabra la que te alinea con la voluntad de Dios. Es la palabra la que te enseña a desear lo que Dios desea dar. Y cuando tu oración está alineada con su palabra, deja de ser un disparo al aire y se convierte en una flecha que va directamente al corazón del cielo. Por eso te digo hoy, con firmeza pastoral, si tu tiempo de oración no está vinculado a tu tiempo en la palabra, estás orando a medias. Estás llevando peticiones a un Dios que no terminas de conocer porque no estás leyendo lo que Él ya te dijo. La Biblia no es un libro de devocionales para sentirte bien en la mañana. Es la voz de Dios que te equipa para orar con precisión, con poder y con autoridad. El tercer espacio era el lugar santísimo. Solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año con sangre. Era el lugar donde habitaba la gloria de Dios de manera tangible, visible, audible. Era el lugar donde el velo separaba la presencia manifiesta de Dios de todo lo demás. Y aquí viene la revelación que cambia todo. En el momento en que Jesús murió en la cruz, ese velo se rasgó de arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo, lo que significa que fue Dios quien lo rompió, no el hombre. Dios mismo eliminó la barrera. Dios mismo dijo, ya no necesitas intermediarios, ya no necesitas ritos perfectos, ya no necesitas condiciones inalcanzables. Tienes acceso directo a mí a través de la sangre de mi Hijo. Hebreos 4:16 lo dice así. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Confiadamente, no con vergüenza, no arrastrándote, no sintiéndote indigno de ser escuchado, confiadamente, porque no vas confiando en tu propia justicia, vas confiando en la justicia de Cristo que te cubre. Pero aquí debo confrontarte porque veo un patrón en muchos creyentes que llevan años en la fe. Han desarrollado una falsa humildad que en realidad es falta de fe. Se acercan a Dios diciendo, si tú quieres, si es tu voluntad, si acaso me lo merece. Y eso suena muy humilde. Pero cuando Dios ya te dijo claramente en su palabra que quiere sanar, que quiere proveer, que quiere restaurar, y tú llegas con ese si acaso, no estás siendo humilde, estás siendo incrédulo, estás poniendo un signo de interrogación donde Dios ya puso un punto final. Déjame darte ahora los pasos concretos basados en esta imagen del tabernáculo. Primero, cada vez que ores, comienza por el altar. 30 segundos de honestidad radical con Dios antes de abrir tu lista de peticiones. ¿Hay algo que confesar? ¿Hay algo que soltar? ¿Hay alguna persona a quien debes perdonar antes de pedir algo? Segundo, lee al menos un pasaje de la Escritura antes de orar, no como requisito religioso, como alineación. Déjate moldear por lo que Dios ya dijo antes de decirle tú lo que quieres. Tercero, ora con especificidad. El sumo sacerdote no entraba al lugar santísimo con peticiones vagas. Llevaba los nombres de las 12 tribus sobre su pecho y sobre sus hombros. Cada nombre, grabado en piedras preciosas.
Así deberías orar tú, con nombres específicos, con situaciones concretas, no con generalidades religiosas que no requieren fe real. Cuarto, termina siempre en adoración, no en petición, porque la adoración es el lenguaje del lugar santísimo, y cuando aprendes a terminar tu oración adorando a Dios independientemente de si recibiste respuesta o no, estás demostrando que tu confianza no está en la respuesta sino en quién responde. Escríbeme en los comentarios ahora mismo cuántos de ustedes nunca han escuchado explicar la oración de esta manera. Escribe primera vez si esto es nuevo para ti. Y si ya lo conocías, escribe amén y comparte este video en tu Facebook, porque hay alguien en tu lista de amigos que lleva meses sin poder orar y necesita escuchar esto hoy. 3. Cuando Elías se sentó bajo el enebro. Lo que nadie te ha dicho sobre el agotamiento espiritual en la oración. Hay una escena en la Biblia que me rompe el corazón cada vez que la leo, porque en ella veo el rostro de miles de creyentes que conozco. Veo tu rostro, quizás. Es la escena de Elías debajo de un árbol de enebro, en el desierto, diciéndole a Dios una sola cosa: Basta ya, Señor, quítame la vida. Piensa en quién era Elías. Este no era un creyente nuevo que estaba sufriendo una crisis de fe principiante. Este era el profeta que había llamado fuego del cielo, que había orado y detuvo la lluvia por 3 años, que había desafiado a 450 profetas de Baal en el Monte Carmelo y ganado. Este era uno de los hombres más poderosos en la historia del pueblo de Dios. Y sin embargo, estaba tirado debajo de un árbol, solo, agotado, pidiéndole a Dios que lo dejara morir. ¿Qué pasó? Hubo una amenaza. Jezabel, la reina malvada, le mandó a decir que en 24 horas estaría muerto. Y Elías, el mismo que no tembló ante 450 profetas, el mismo que llamó fuego del cielo, huyó despavorido. No porque Jezabel fuera más poderosa que Dios, sino porque Elías estaba agotado, física, emocional y espiritualmente drenado. Y en ese estado de agotamiento, una sola amenaza bastó para derrumbar lo que la victoria más grande de su vida no había podido sostener solo. Esto te habla directamente a ti. ¿Cuántas veces has tenido una victoria espiritual poderosa? ¿Has sentido la mano de Dios de manera tangible? ¿Has visto una oración respondida de manera sobrenatural? Y días después o semanas después, una sola dificultad, una sola palabra negativa de alguien, una sola circunstancia adversa te tiró al piso. Y te preguntaste, ¿cómo es posible que yo, que vi lo que vi, esté tan abajo ahora mismo? La respuesta está en el enebro de Elías. El agotamiento no respeta tu historial espiritual. No le importa cuántos años tienes en la fe. No revisa cuántas victorias has tenido. Cuando el cuerpo, la mente y el espíritu están drenados, la vulnerabilidad es total. Y aquí está lo que más me impacta de esta historia, lo que revela el carácter de Dios de una manera que ninguna teología abstracta puede igualar. Dios no le mandó un sermón a Elías. No le mandó un ángel a reprenderlo por su cobardía. No le dijo, ¿cómo te atreves a rendirte después de lo que yo hice contigo en el Carmelo? Lo que Dios hizo fue algo completamente inesperado. Le mandó a un ángel a que lo tocara suavemente y le dijera, levántate y come, pan recién horneado, agua fresca, descanso. Luego otro toque, otra vez. Levántate y come, porque largo camino te resta. Antes de darle una nueva misión, antes de darle una nueva palabra profética, antes de revelarle el siguiente capítulo de su vida, Dios atendió su humanidad. Esto me confrontó profundamente en un momento de mi propio ministerio, cuando sentí que ya no tenía más para dar, cuando las demandas eran más grandes que mis fuerzas, cuando orar se sentía como cargar ladrillos en lugar de volar. Y en ese momento, Dios no me llegó con más responsabilidades. Me llegó con un recordatorio. Eres humano. Tu cuerpo necesita descanso. Tu alma necesita silencio. Y yo puedo cuidarte en ese lugar de vulnerabilidad sin que tú tengas que pretender que siempre estás bien. Pero hay algo más en esta historia que tiene una implicación directa para tu vida de oración que debo señalarte sin rodeos. Después de comer y descansar, Elías caminó durante 40 días hasta Horeb, el monte de Dios, y allí se metió en una cueva. Y Dios le preguntó, ¿qué haces aquí, Elías?
Y Elías respondió con un monólogo de victimismo espiritual. He sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares, y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y Dios no le discutió el punto. No le dijo, tienes razón, pobrecito. Pero tampoco le dijo, ya basta de quejarte. Lo que hizo fue algo pedagógico y poderoso. Le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de mí. Y entonces vino un viento poderoso que partía las montañas. Luego un terremoto. Luego fuego. Señales espectaculares, poderosas, devastadoras. Pero Dios no estaba en ninguna de ellas. Y después de todo ese espectáculo, vino una voz apacible y delicada, y fue en esa voz donde estaba Dios. Escucha esto con cuidado, porque es una de las revelaciones más importantes sobre la oración que puedes recibir. Muchos creyentes están buscando a Dios en el estruendo, y Él está hablando en el susurro. Están esperando una manifestación espectacular, una visión, un sueño dramático, una señal sobrenatural, y mientras están esperando el terremoto y el fuego, Dios les está hablando suavemente en ese momento de quietud al que nunca le dan tiempo porque siempre están ocupados, siempre están apurados, siempre tienen la próxima cosa que hacer. La oración que llega a Dios necesita silencio. No solo el silencio del ruido externo, el silencio del ruido interno, el silencio de los pensamientos que compiten, el silencio de las preocupaciones que gritan. Y ese silencio no se consigue sin práctica deliberada. Déjame darte instrucciones específicas para esta área. Primero, si estás en un periodo de agotamiento espiritual ahora mismo, lo primero que necesitas no es más disciplina religiosa, es descanso. Permítete descansar sin sentirte culpable. Dios le dio permiso a Elías para dormir antes de seguir. Él también te lo da a ti. Segundo, aprende a reconocer las señales tempranas del agotamiento espiritual antes de llegar al enebro. Cuando la Biblia empieza a sentirse aburrida. Cuando la iglesia empieza a sentirse como una obligación. Cuando orar se siente como un esfuerzo enorme. Esas son señales de alerta. No las ignores. Tercero, dedica al menos 10 minutos de tu tiempo de oración al silencio activo. Sin lista de peticiones, sin palabras, solo quietud ante Dios. Esto es lo que la tradición cristiana llama contemplación, y es en esa quietud donde Dios habla en la voz apacible y delicada que Elías escuchó en el Horeb. Cuarto, cuando estés en el enebro, no te aísles. Elías corrió solo al desierto. El aislamiento en el agotamiento espiritual es peligroso porque corta la fuente de apoyo que Dios puso en la comunidad. Busca a alguien de confianza, un pastor, un hermano maduro, alguien que pueda orar contigo y por ti. Quinto, recuerda que el agotamiento espiritual no significa que Dios te ha abandonado. Elías pensó que era el único que quedaba. Y Dios le dijo, he dejado en Israel 7,000 que no se han doblado ante Baal. Lo que sentimos en el agotamiento nunca es la verdad completa, es una perspectiva distorsionada por el cansancio. Escríbeme en los comentarios una sola palabra que describa cómo está tu vida de oración en este momento. Una palabra honesta. No tienes que dar explicaciones, solo una palabra. Y si este mensaje te está ayudando, compártelo ahora con alguien que tú sepas que necesita escucharlo. No esperes al final del video, hazlo en este momento. 4. El Padre Nuestro. El ADN de una oración que transforma al que ora. Hay un momento en los Evangelios que me parece uno de los más significativos y al mismo tiempo uno de los más ignorados en sus implicaciones. Los discípulos de Jesús habían estado con él. Lo habían visto sanar enfermos. Lo habían visto multiplicar panes. Lo habían visto caminar sobre el agua. Habían presenciado milagros que desafiaban toda lógica humana. Y con todo ese repertorio de cosas que podían haberle pedido que les enseñara, eligieron una sola cosa. Le dijeron, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. No le pidieron, enséñanos a hacer milagros. No, enséñanos a predicar como tú. Sino, enséñanos a orar. Porque después de verlo a él, después de observar de cerca su vida,
Llegaron a una conclusión que nosotros tardamos mucho más en alcanzar. Todo lo que Jesús era, todo lo que Jesús hacía, todo el poder que fluía a través de su vida, tenía una fuente, y esa fuente era su relación con el Padre a través de la oración. Y Jesús les respondió con lo que conocemos como el Padre Nuestro. Pero lo que quiero mostrarte hoy no es simplemente la oración como texto para recitar. Lo que quiero mostrarte es la estructura interna de esa oración, porque cada frase es una instrucción específica sobre cómo relacionarte con Dios, y la mayoría de los creyentes que la repiten cada domingo no han entrado nunca en la profundidad de lo que están diciendo. Padre nuestro que estás en los cielos. Esta frase sola ya es una declaración teológica y relacional de una profundidad extraordinaria. Padre. No juez, no rey distante, no fuerza impersonal del universo. Padre. Abba. La palabra más íntima, más cálida, más vulnerable que existe en el vocabulario del hebreo para hablar de la paternidad. Jesús le estaba dando permiso a sus discípulos de acercarse a Dios con la confianza de un hijo, no con el protocolo de un súbdito. Tú te acercas a Dios como hijo o como empleado, porque hay una diferencia enorme. Un empleado llega con su lista de tareas, hace su reporte, pide lo que necesita y se retira. Un hijo llega, se sienta, habla de su día, comparte lo que le duele, se ríe con su padre, llora si tiene que llorar. Hace preguntas sin miedo a parecer ignorante. Un hijo ocupa el espacio del hogar con libertad porque sabe que pertenece allí. Si tu oración se parece más al reporte de un empleado que a la conversación de un hijo, necesitas cambiar algo fundamental en cómo te ves a ti mismo delante de Dios. Santificado sea tu nombre. Aquí está la primera petición, y nótalo bien. No es una petición por tus necesidades. Es una petición por la gloria de Dios. Antes de cualquier cosa que necesites, antes de cualquier urgencia de tu vida, la primera petición es que el nombre de Dios sea honrado, que su carácter sea reconocido, que su gloria sea visible en la tierra. Esto te dice algo sobre el orden correcto de prioridades en la oración. Cuando pones la gloria de Dios antes que tus propias necesidades, no porque seas un súper espiritual, sino porque genuinamente has entendido quién es Él, toda la oración se ordena diferente. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Esta frase es una bomba de profundidad que explota en el fondo de tu vida si la oras en serio. No estás pidiendo que la voluntad de Dios se ajuste a la tuya. Estás pidiendo que la tuya se ajuste a la de Él. Y eso, para muchos creyentes, es la oración más difícil que existe. Porque en lo más honesto de nuestro corazón, lo que queremos es que Dios bendiga nuestros planes, no que Él reemplace nuestros planes con los suyos. Yo he tenido que orar esta frase con lágrimas en más de una ocasión. He tenido que decirle a Dios, no quiero orar esto, quiero que tú hagas lo que yo quiero, pero te lo estoy diciendo con honestidad, porque prefiero ser honesto contigo que fingir una rendición que no siento. Y lo que he descubierto es que cuando eres honesto con Dios en la oración, incluyendo cuando eres honesto sobre tu propia resistencia, algo se rompe en tu interior y la rendición genuina llega de una manera que la rendición actuada nunca puede lograr. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Solo hasta aquí aparece la petición por necesidades personales, y nota que dice, de cada día. No, dame suficiente para el año. No, asegura mi futuro financiero para los próximos 20 años, sino el pan de hoy. Esto es una invitación a la dependencia diaria, a vivir en una relación tan cercana con Dios que cada mañana necesitas volver a Él, no porque seas débil, sino porque Él es tu fuente y la relación con la fuente necesita mantenerse fresca. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Aquí hay una condición que muchos leen rápido y no procesan. El acceso al perdón de Dios está vinculado, en esta oración modelo, a tu disposición de perdonar a otros. No porque Dios sea vengativo, sino porque un corazón que retiene la falta de perdón hacia otros está construyendo un muro que inevitablemente también afecta su relación con Dios. No puedes recibir libremente lo que no estás dispuesto a dar. ¿Hay alguien en tu vida a quien no has perdonado? ¿Alguien cuyo nombre viene a tu mente cada vez que intentas orar? Esa persona, ese nombre,
esa herida sin sanar, es la interferencia más grande en tu vida de oración. No porque Dios te castigue, sino porque el falta de perdón crea en tu corazón una dureza que te impide recibir con apertura plena lo que Dios quiere darte. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esta última petición es de una vulnerabilidad impresionante. Es el creyente diciéndole a Dios: conozco mis límites, sé que hay cosas que me pueden vencer si no me cuidas. No confío en mis propias fuerzas para navegar este mundo. Te necesito como escudo, como guardia, como protección. Esta es la antítesis de la autosuficiencia espiritual, esa enfermedad silenciosa que afecta especialmente a los creyentes con muchos años en la fe, los que ya creen que conocen suficiente Biblia, que tienen suficiente experiencia, que pueden manejar las cosas solos. Déjame decirte algo con toda la autoridad que me da la palabra. El creyente que deja de pedir protección porque cree que ya no la necesita es el más vulnerable de todos. El orgullo espiritual es la puerta trasera por donde el enemigo entra sin que te des cuenta. Ahora bien, quiero darte el mapa final de instrucciones basado en el Padre Nuestro para que transformes tu vida de oración desde este momento. Primero, usa la estructura del Padre Nuestro como esqueleto de tu oración personal, no como texto a recitar. Comienza adorando al Padre. Luego pide que su voluntad se haga en tu situación específica. Luego presenta tus necesidades. Luego confiesa y perdona. Luego pide cobertura. Segundo, ora en voz alta cuando puedas. No siempre es posible, pero hay algo en escuchar tu propia voz declarando la verdad de Dios que fortalece tu fe de una manera que la oración mental silenciosa no siempre logra con la misma intensidad. Tercero, varía el lugar donde oras. Salomón oró en el templo. David oró en el campo. Jonás oró en el vientre de un pez. Pedro oró en la azotea. Jesús oró en el Getsemaní. Dios no está atado a ningún lugar, y tu oración tampoco. A veces el cambio de ambiente puede romper la monotonía y renovar la frescura en tu tiempo con Él. Cuarto, incluye intercesión en tu oración. El Padre Nuestro no es una oración egoísta. Dice nuestro, no mí. Danos, no dame. Hay una dimensión comunitaria en la oración que se pierde cuando solo oramos por nosotros mismos. Incluye nombres específicos de personas que necesitan un encuentro con Dios. Quinto, finaliza cada tiempo de oración con gratitud específica. No gratitud genérica tipo, gracias por todo lo que haces, sino gratitud específica. Gracias por la salud de mi familia hoy. Gracias por el trabajo que tengo esta semana. Gracias por esa conversación que abrió una puerta que yo no esperaba. La gratitud específica es el termómetro de tu conciencia de la presencia de Dios en los detalles de tu vida. Antes de que terminemos este mensaje, quiero invitarte a hacer algo. Detente un momento ahora mismo. No importa dónde estés viendo este video. Si estás en tu casa, si estás en el trabajo, si estás en un bus, donde sea. Detente y hazte esta pregunta con honestidad. ¿Mi vida de oración está produciendo transformación en mí o simplemente está produciendo alivio temporal? Porque la oración que Jesús modeló, la oración que la viuda persistente practicó, la oración que Daniel mantuvo por 21 días, la oración que Elías recuperó después del enebro, esa oración no solo cambia circunstancias, te cambia a ti, te hace diferente, te moldea a la imagen de Cristo. Escribe ahora mismo en los comentarios la siguiente frase: hoy mismo decido, Señor Dios, aprender a orar como tú me enseñaste, sin rendirme y sin desmayar. Escríbela completa. Decláratela a ti mismo. Declárasela a Dios. Porque hay algo que se activa en el mundo espiritual cuando un creyente decide con intención volver a la oración que mueve el cielo. Y ahora necesito decirte algo importante. YouTube está limitando de manera sistemática el alcance de los videos de fe, de los mensajes que hablan de Dios, de las prédicas que transforman vidas. El algoritmo no está de nuestro lado, pero nosotros tampoco podemos quedarnos callados y permitir que la palabra de Dios sea silenciada por una pantalla. Piensa en esto. Hay personas en este momento en algún lugar del mundo que están al borde de abandonar la fe, que llevan meses sin poder orar, que sienten que Dios no los escucha, y el único puente entre ellos y este mensaje eres tú.
Tú que ya lo viste, tú que ya recibiste algo de esto en tu corazón, cuando das like a este video, no estás haciendo clic en un botón, estás diciéndole a YouTube, este contenido importa, este mensaje vale la pena que más personas lo vean. Es como poner tu voz al voto de que la palabra de Dios merece espacio en el mundo digital. Cuando compartes este video, no estás compartiendo un enlace, estás siendo el instrumento por el que la mano de Dios llega a alguien que tú quieres. Esa amiga que perdió la fe, ese familiar que se alejó de la iglesia, ese compañero de trabajo que está en una crisis que nadie más ve. Si no estás suscrito a este canal todavía, quiero preguntarte algo con cariño, pero con franqueza. ¿Qué estás esperando? Este canal existe para mantenerte firme en la fe, para alimentarte con la palabra de Dios semana a semana, para ser esa voz pastoral que no siempre tienes cerca en tu vida cotidiana. Cuando te suscribes y activas la campanita, no solo te beneficias tú, le estás diciendo a YouTube que este canal merece seguir creciendo, que la palabra de Dios merece más pantalla. Y eso tiene un impacto que va mucho más allá de tus propios oídos. Los que ya están suscritos, que alcen la mano en los comentarios. Escribe suscrito y listo para más. Porque su fidelidad a este espacio es lo que hace posible que cada semana tengamos un nuevo mensaje que compartir con el mundo. Señor Dios, oro en este momento por cada persona que llegó hasta el final de este mensaje. No llegaron por casualidad. Tú los trajiste. Y lo que comenzaste en su corazón hoy, termínalo. Que la oración que recuperen después de este video no sea la misma de antes. Que sea más profunda, más honesta, más persistente y más poderosa. Cúbrelos hoy. Habla en su silencio. Responde en tu tiempo, y que nunca más vuelvan a sentir que sus palabras rebotan en el techo, porque hoy entendieron que el cielo siempre estuvo abierto para ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4, 6, 7. Te espero en el siguiente video. Que Dios te bendiga.